Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo, enseñó desde el principio, hasta el día que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo, los apóstoles que habían elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaban comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino a guardar la promesa del Padre que os deis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. La ascensión. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando establezcas el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y recibiréis la fuerza, que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido levantado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. El grupo de los apóstoles. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. De vista de Jerusalén, el equivalente a un paseo permitido en sábado. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían. Eran Pedro, Juan y Santiago, Andrés y Felipe, y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Situación de Judas. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era una de 120, y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura, en que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, pero que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había obtenido un puesto en ese ministerio, pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza abajo, cayó de cabeza, reventó por medio todas sus entrañas y se esparcieron. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron de lo que ocurrió, hasta el punto que llamaron aquel terreno Jaqueldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. Pues esto está escrito en el libro de los Salmos: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, o sea, con nosotros testigos de resurrección. Presentaron a José llamado Barsabás, pero de sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos cuál de estos dos has elegido para que ocupe en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó, para irse al puesto que le corresponda.
Les partieron las suertes y le cayó a Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Capítulo 2. Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego, como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo del cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿acaso no son galileos todos estos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos partos, medos y elemitas. Hay habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frígida, Pánfila, Egipto y parte de Libia, fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes aquí, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas del cielo? Todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros en cambio decían, riéndose: están repletos de vino. Discurso de Pedro a la gente. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro que lo que os voy a decir, prestar atención a mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo de la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos de Dios, realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis, clavándole en la cruz por la mano y de unos impíos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que retuviera bajo su dominio, porque David dice, refiriéndose a él: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y ha alborazado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonaréis mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo experimento de la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida y llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado en su tumba. Se ha conservado entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado bajo el juramento que se sentaría en su trono de su linaje, él vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Dios resucitó
a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios y recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Pues David no subió a los cielos, sin embargo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús quien vosotros habéis crucificado. Primeras conversiones. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertidos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llamen al Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjurará y les exhortará: poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los acogieron a su palabra, fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión de la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor que se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importante de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el aliento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Lo demás, el Señor agregaba al grupo de los que cada día se iban salvando. Capítulo 3. La curación de un tullido. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora nona. Había allí un hombre tullido desde su nacimiento y al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamado Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Y al darse cuenta que él era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron estupefactos y asombrados por lo que le había sucedido. Discurso de Pedro al pueblo. Como el tullido curado no soltaba a Pedro y a Juan, toda la gente presa de estupor corrió hacia ellos y al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al percatarse de esto, se dirigió hacia la gente: israelitas, ¿por qué os admiráis de lo sucedido? ¿O por qué no miráis fijamente como si hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato. Cuando éste había decidido ponerlo en libertad, vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que os dejara en libertad.
a un asesino, matasteis al jefe que conduce a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello, y por la fe en su nombre, en el propio Jesús, ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que ha establecido totalmente ante todos vosotros. Ahora bien, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero de este modo Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor haga presente en el tiempo de la consolación, y envíe a Cristo, que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló por la boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta, como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron también estos días: vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza de Dios que estableció a vuestros antepasados, al decir: Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar para vuestro provecho, y lo ha enviado para bendeciros, para que cada uno de vosotros abandone sus malos hábitos.